Muy buenas noches. Bienvenidos a la hora clave. Maki, buenas noches. Buenas noches, Manuel. 70 años del desembarco de Normandía. Sí, señor. Se dice fácil, ¿no? Pero realmente mucho tiempo. Cuando amaneció, habían tantos barcos a nuestro alrededor que prácticamente no se veía el mar y el firmamento estaba cubierto de aviones. Recuerda a Romeo Boulanger, un veterano canadiense que el 6 de junio de 1944, hace 70 años, participó en el desembarco en Normandía, el más grande de la historia. Es lo que se conoce como el día D, un término usado genéricamente por los militares para indicar el día en el que se debe iniciar un ataque o una operación de combate, pero que históricamente se utiliza para referirse al día en el que comenzó a ejecutarse la denominada Operación Overlord. Ese día, el 6 de junio de 1944, 156.000 estadounidenses, británicos y canadienses, muchos de ellos con menos de 20 años, llegaron a Normandía por mar y aire para liberar a Europa del nazismo. Además de las 5.000 embarcaciones que transportaban 2.000 pontones de asalto y 20.000 vehículos, más de 10.000 aviones participaron en la operación. Cerca de 11.000 soldados aliados murieron, fueron heridos o dados por desaparecidos ese día. Sin embargo, las bajas fueron menos de las previstas, que se estimaban en 25.000. Venezuela tuvo un aporte a la Segunda Guerra Mundial y específico al desembarco de Normandía por el petróleo, pero es significativo mencionar que el 78% del combustible que utilizaron en el desembarco de Normandía, que fue la operación conjunta y combinada más grande del siglo XX, donde hubo una cantidad inmensa de equipos de maquinaria bélica, vino de Venezuela. Pero no solo eso, hay que hacer una abstracción de eso y analizar cuál fue el esfuerzo y el sacrificio que se tuvo que hacer para hacer llegar ese petróleo a Normandía. Y muy poca gente sabe que desde el año 1942 hasta el año 1944, los alemanes mandaron submarinos a las costas de Venezuela para hacer la interdicción de ese tráfico marítimo que llevaba combustible hacia los frentes de batalla. Y también es importante recordar el sacrificio que se vivió aquí en Venezuela, que se hizo, porque los alemanes atacaron 54 buques petroleros, donde murieron casi 300 marinos venezolanos, casi 300 marinos mercantes venezolanos. También para realizar esa operación, los alemanes enviaron 27 submarinos en operaciones de ataque y 14 submarinos para hacer operaciones de inteligencia, apoyados por varias redes de inteligencia alemanas, tanto la Abwehr, la Etappendienst, la Red Simón Bolívar y las mismas redes internas del partido nazi aquí en Venezuela. Hubo también muchos agentes alemanes que operaron en costa de Venezuela, como también agentes de la OSS, en la antigua CIA, de la Inteligencia Naval Norteamericana y del MI6. La apertura de un nuevo frente en las costas del noroeste de Europa fue una decisión de los aliados en una conferencia en Casablanca, Marruecos, en enero de 1943. Hitler dominaba entonces gran parte de Europa. Stalin y Roosevelt eran partidarios de abrir ese frente, pero había que convencer a Churchill. En agosto de 1943, los aliados apostaron por el efecto sorpresa y decidieron que el desembarco se hiciera por las costas normandas, más alejadas de Inglaterra que las de Calais, más al norte, y por ello menos protegidas por los alemanes. En diciembre, el general estadounidense Dwight Eisenhower recibió el mando de la operación denominada Overlord y se hizo todo lo posible para que el enemigo siguiera convencido de que el desembarco tendría lugar más al norte y se pusieron tanques inflamables de goma en el sureste de Inglaterra. La noche del 5, 200 mensajes cifrados como "hace calor en Suez" o "los dados están sobre el tapete" dieron la señal a través de ondas radiofónicas. La resistencia francesa saboteó redes ferroviarias, carreteras y líneas telefónicas, todo para dificultar la llegada de refuerzos alemanes. En plena noche, 23.000 norteamericanos y británicos fueron largados en paracaídas, aunque esos lanzamientos fueron en muchos casos catastróficos. Muchos hombres quedaron aislados y algunos murieron antes de poder combatir. A las 5:40 se abrió fuego contra las defensas alemanas y a las 6:30 empezaron los asaltos a varias playas. A 70 años del desembarco más grande de la historia, ¿qué recuerdan los venezolanos? Vamos a consultar a la calle y al regreso estaremos conversando con Carlos Puyol, hijo de una de las piezas más importantes en el desembarco de Normandía. Uy, no, mi amor, no me acuerdo. Es interesante
Y qué te iba a decir, he leído algo de historia de eso, pero la verdad no. Es muy nombrado ese desembarco. Pero no sé, mi amor, no me acuerdo ahorita. En ese momento, o sea, las tropas aliadas hicieron el ataque a ese puerto, pues, al puerto de Normandía. Sí, o sea, eso es lo que sé, ¿no? Pero no me recuerdo la fecha histórica de ese momento, pues. Fue el día que terminó la Segunda Guerra Mundial y el desembarco trajo como consecuencia, bueno, fue una sorpresa que no se esperaron esos soldados. Ahí fueron todos atrapados por alambre de púa, fueron, masacrados inocentemente. Sin embargo, eso fue la victoria que se dio en 1943, porque eso ya estaba programado. No tengo ni idea. Nos acompaña en esta oportunidad el señor Carlos Puyol. Carlos Puyol es ingeniero eléctrico, pero está aquí porque es hijo de uno de los factores claves en esta operación Overlord que nosotros estamos contando a través de este programa, con motivo pues, de los 70 años del desembarco en Normandía. El señor Puyol es su padre, o fue su padre, porque ya falleció, pero tuvo un papel sumamente importante y nada más y nada menos que convencer a Hitler de que el desembarco no se haría por Normandía, sino por el puerto de Calais, y por eso fue que tuvo éxito. ¿Cómo llega tu padre a involucrarse en todo esto? Bueno, es una historia bastante larga, ¿no? Sí, O lo sea, sé, y tenemos poco tiempo. Por eso es que vas a tener que resumir. Sí, bueno, el servicio inglés lo requiere, lo trasladan a Inglaterra. Él les informa pues, que tiene ciertos dominio ya de toda la parte clave de los alemanes, que él está espiando para los alemanes, pero que podría ayudarlos. Es bueno hacer la salvedad de que él era... espía alemán. Sí, pero catalán. 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 Sí. Es decir, porque de repente, bueno, ¿cómo cae allí? Bueno, él trató de acercarse a los servicios británicos y fue rechazado una serie de veces. Bastantes veces fue Entonces rechazado. cayó casa de los alemanes. Fue a donde los alemanes les interesó lo que él les ofreció. Le dieron todas las claves, le dieron las tintas indelebles, le dijeron cómo informar. Y él viajó a Portugal y con mapas, con periódicos, inventó toda una historia. Él para los alemanes, el nombre clave era Arabel. Arabel, sí. Entonces inventó toda la historia con los alemanes. Fue entonces a la embajada americana, donde dijeron que cómo era posible pues, que los ingleses no lo hayan tomado en cuenta, ¿no? Con toda esta información que tienen, ¿no? Y directamente lo llamaron y viajó pues, de Portugal a Inglaterra. Claro, por supuesto estaba del lado de los aliados. Sí. Pero sí. Esa circunstancia que espiara para los alemanes lo hizo muy valioso a los ojos de los aliados. Sí, bueno, también había que ver, ¿no? Que ellos pensaban, bueno, pero o sea, lo que quiere hacer con nosotros lo puede hacer con el otro, ¿no? Sí, entonces, es un riesgo para ambas partes. Un riesgo para ambas partes, ¿no? Y bueno, él viajó a Inglaterra. En Inglaterra estuvo con el MI6, que es el servicio secreto inglés, de espionaje, contraespionaje, mejor dicho. Lo llamaron Garbo en ese momento por la actriz Greta Garbo, porque era realmente y porque sabía actuar muy bien. Muy bien. Creó en fantasía como 18 espías repartidos, 17 espías repartidos por toda Europa, y cada espía le daba información y todo eso era un invento, ¿no? Información, claro, y muchas veces pues todo el montaje pues lo ayudaron también. Ahora él se llamaba Arabel para los alemanes, se llamaba Garbo para los aliados
Sí. Y pero también tuvo un nombre, Bobril, que era una especie de nombre de guerra, ¿no? No, Bobril no era. Tenía entendido que tenía ese nombre, esa especie de nombre de guerra que era Bobril. Bueno, ahora fíjate, ¿cómo él, al final, bueno, ya sabemos que su actuación estelar fue el día D, ¿no? Sí, él, bueno, la operación Fortitude es el engaño, pues, para lograr el desembarco a través de Normandía. Él se comunica enviando mensajes, pues, que hay todo un preparativo en las zonas más cercanas a Playa Calais, donde por ahí viene el desembarco. Crearon toda una división completa y con tanques, con barcos, con aviones, y todos eran de utilería. De utilería por si acaso venía cualquier avión de... Una simulación. Sí, una división completa que era la que iba a actuar en Calais, ¿no? Uh-huh. Entonces, Hitler, pues, era su espía estrella, realmente, ¿no? Bueno, de hecho, él se dio el lujo de que le condecoraran con la Cruz de Hierro a los alemanes, que es la máxima condecoración de guerra alemana, y con la Orden del Imperio Británico a los británicos. La Orden del Imperio Británico le vino después, ¿no? Pero la Cruz de Hierro alemana se la entregaron porque realmente él bien claro engañó toda la situación, ¿no? Porque después que terminó el desembarco y terminó la guerra, él fue capaz de irse a reunir con los alemanes y decirle que cómo era posible que hayan perdido la guerra, ¿no? O sea, lo regañó por haber perdido la guerra. Entonces le pidieron disculpas, ¿no? Él le dijo, pero es que, o sea, yo les di la información. El desembarco de Normandía era un engaño, pero ustedes entregaron Normandía. Realmente no tenían defensas ahí, no tenían nada y fue demasiado fácil para los ingleses, ¿no? Para todas las tropas aliadas. Y que por eso decidieron suspender el desembarco de Calais, ¿no? Ahora finalmente, ¿cómo termina todo para él? Bien, él termina la guerra, pues lo condecoran, viene porque por mucho España. tiempo lo creyeron muerto, es lo que... sí. Por eso te pregunto. Sí, o sea, él viene a España, se reúne con los alemanes, como dije, y de ahí entonces ya viaja a toda América, decide quedarse en Venezuela, le encantó Venezuela, y bueno, y forma familia, pues, aquí en Venezuela. Mi mamá era de Choroní. Le gustó básicamente Choroní, ¿no? Sí, bueno, él vivía aquí en Caracas, mi mamá también, después se casan y tal, ellos van a Lagunillas, él trabaja en la compañía Shell, trabaja ya como profesor de idiomas, daba inglés para los extranjeros y inglés para los extranjeros y español para los... Ahora, yo te preguntaba que lo hicieron pasar durante mucho tiempo como que estuviera muerto, porque los servicios, me imagino que para protegerlo, ¿no? Los servicios secretos. Era esa historia, ¿no? De que 25 años se mantenían como secretos todas las actuaciones de todos los espías, ¿no? Pero luego de 25 años estos eran liberados y pasaban a dominio público. En ese momento, pues muchos historiadores tomaron la historia de esta operación Fortitude y no se creyeron la historia de que este espía pudiera estar muerto, ¿no? Y hicieron todo un trabajo de inteligencia, pues, grandioso para ubicarlo, ¿no? Nigel West, que fue realmente el escritor, era un lord del Parlamento. Nigel West fue el que no se creyó el cuento. No se creyó el cuento. Era un lord del Parlamento británico y cierto poder. Él buscó a los embajadores de la época, investigó y engañó a los mismos embajadores, ¿no? Porque nadie se quería decir